El lenguaje inclusivo es una forma de comunicación que busca evitar la discriminación y promover la igualdad de género, así como la inclusión de otras identidades y diversidades. El objetivo principal de este es reflejar y reconocer la existencia de personas de diferentes géneros, orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género. Te preguntarás qué importancia tiene el lenguaje inclusivo o para qué sirve. Bueno, en la época actual, el tema de la diversidad sexual y la libre expresión de esta misma ha sido un tema un tanto controversial. Hablemos más sobre este lenguaje. Mencionamos que las personas que normalmente lo frecuentan son aquellas que se consideran de género no binario, pero esto no implica que otras personas que se identifican con otros géneros no puedan usarlo. Por algo es llamado lenguaje inclusivo, pues tiene el propósito de ser usado por todo el mundo y que cuando este se use no se deslegitimice ningún tipo de orientación sexual. Ahora, nuestro tema de interés es cómo el lenguaje inclusivo es implementado en la Universidad Pontificia Bolivariana y si lo es, cuestionar si las personas se sienten a gusto de esta manera implementándolo. Pin, Pon, con, Mateo. Pin, con Mónica Uribe Ríos. pin, pon, con Manuela. Pues me cuesta identificarme radicalmente con una de las dos, pero creo que tiendo más a identificarme con el proceso de cambio. Yo creo que primero está el lenguaje y después la institucionalización del lenguaje. Eso quiere decir que hay unos usos que responden a la costumbre cotidiana de las personas que habitamos ciertos sitios y que la institucionalidad no se está dando cuenta de los nuevos usos. Ahora, esos nuevos usos vienen por vía de la equidad y de la lucha de género en una apuesta porque en el lenguaje tratemos de encontrar una suerte de equidades y de justicias ahora con la palabra. En ese sentido, abogo por el cambio, por entender el cambio, la condición constante de cambio en relación a los usos del lenguaje, y por ahí quizá me identifique más con la postura de Melania. A ver, yo pienso que más la de Juan Manuel, porque yo pienso que el lenguaje se ha organizado lo suficiente en la historia de la humanidad y no creo que tengamos que estarlo adaptando tanto. Yo sé que, por ejemplo, ha habido cambios en los que cuando en un grupo de personas hay más mujeres que hombres, entonces se puede utilizar más el término todas que todos, así y demás. Yo creo que con eso es suficiente. Yo creo que el lenguaje se ha ido adaptando a las necesidades que hay, a reconocer de pronto palabras nuevas y términos nuevos, inclusive a aceptar algunos anglicismos que hay, y creo que es suficiente. No creo que nos tengamos que estar cambiando constantemente. Entonces yo creo que apoyo más la de Juan Manuel. Bueno, yo apoyo la idea de Eulalia porque yo considero que la sociedad siempre está en movimiento y nada es estático. Entonces el idioma en definitiva no siempre se va a mantener como lo conocemos. Esa siempre es una pregunta que requiere como un contexto histórico, en cualquier caso. El lenguaje exclusivo es una expresión de la equidad de género. Es decir, que cada que uno pregunta por qué sabes a propósito del lenguaje exclusivo, tendría que preguntarse qué sabes a propósito de la inequidad de género. Esa pregunta es una pregunta consecuente. Ahora, uno tendría que remitirse a los feminismos norteamericanos de la década del 50, de la década del 60, de la década del 70 y posteriori, y de los tipos de feminismo que se han configurado, por ejemplo, en este hemisferio. Entonces podríamos pensar en una serie de feminismos blancos, ¿sí? Mujeres blancas tratando de salvar a mujeres negras, que ese es un poco como creo yo, uno de los baches en la historia del feminismo, que poco promovió a propósito del lenguaje exclusivo, más bien garantizó una diferenciación entre unas mujeres y otras, entre unas mujeres de mejor clase versus otras mujeres de no tan buena clase, ¿sí? Según esos feminismos, unos feminismos coloniales, para decirlo de ese modo. Ahora, luego aparece una lucha real de mujeres negras, pobres, latinoamericanas, africanas, asiáticas, o sea, mujeres del sur,
con las que efectivamente aparece la lucha y la revalidación del lenguaje como un lugar de resistencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué sé de ello? La necesidad de que su consideración sea siempre atada a unos principios a propósito de la equidad de género. Pues así como que sepa mucho, digamos que no sé desde lo teórico cuáles son sus concepciones, ¿cierto? Pero es como una forma de tratar de adaptar el lenguaje a hacerlo más incluyente para todos. Sin embargo, yo tendría mi opinión ahí. Yo creo que el lenguaje es lo suficientemente incluyente. Yo creo que cambiar una O o una A por una E no nos hace incluyentes. Entonces, a pesar de que no sé mucho, considero que todo el lenguaje de por sí es inclusivo y no tiene que caracterizarse como tal para podérselo reconocer. Bueno, del lenguaje inclusivo sé cómo lo manejan pues las personas que quieren que uno les hable pues como con esos términos y ya pues que está siendo debatido en la Real Academia Española, que es pues los que rigen el idioma de nosotros. Y ya, pues la verdad es como lo que uno más escucha como por encima, no es que lo haya estudiado a fondo. Gadamer decía que la morada del ser humano es el lenguaje. Eso quiere decir que sí, uno podría creer falsamente que solo son primeros las ideas y en consecuencia el lenguaje sucede. Que primero todo sucede acá y luego sucede en las palabras. Pero cuando uno entiende que la morada del ser humano es el lenguaje con Gadamer, uno también está entendiendo que es un proceso de ida y vuelta. Es decir, no solo están sucediendo procesos y estamos recreando prejuicios que se expresan en palabras, sino que lo que expresamos en palabras audibles o leíbles o legibles, inteligibles, también tienen una repercusión en el prejuicio mismo. Entonces, efectivamente, yo creo que la manera en que, o la usanza de las palabras, de la terminología, en cualquiera de los contextos geográficos de los que estemos hablando, pueden tener una incidencia en los prejuicios y en los imaginarios que tenemos a propósito de esa supuesta jerarquización entre hombres, mujeres y otras poblaciones que ya sabemos que no termina ahí en ese dualismo entre hombre y mujer, ¿sí? Yo creo que sí, definitivamente. Que sí, pues, porque es que, a ver, vamos a hablarlo desde el punto de vista de fisiología humana. Desde el punto de vista de fisiología, los hombres nacemos mujeres o hombres, porque tenemos unos órganos masculinos y femeninos, tenemos una genética, tenemos digamos unas características que nos llevan a clasificarnos desde el punto de vista fisiológico. Y el lenguaje tiene unas características similares a esa fisiología, o sea, se ha adaptado a esa fisiología. Los que tenemos órganos femeninos, pues los llamamos ellas, y los que tienen órganos masculinos se llaman ellos. Entonces yo creo que es suficiente la adaptación que ha tenido el lenguaje. Yo creo que ya utilizar una letra E, que es la que tratan de utilizar como para unir los dos géneros, y para de pronto tratar de ser inclusivos en este contexto, es innecesario y genera una sobrecarga al lenguaje y genera una sobrecarga a la forma de comunicarnos como seres humanos que no me parece importante. Pues realmente el lenguaje inclusivo no debería afectar la concepción de género porque pues eso tiene que ver más como con la sexualidad de la persona, no con el género, porque cuando uno habla de género en el lenguaje no está hablando en la misma connotación cuando se está refiriendo a las personas, pues hablándolo sexualmente. Ahí me pasa una cosa muy particular y es que por más que uno apoye los cambios en el lenguaje, uno tiene que hablar a pesar de uno mismo, a pesar de sus propios prejuicios, y uno no siempre está siendo consciente como de esas nuevas formas posiblemente más equilibradas en términos de género del lenguaje. Tengo un par de colegas, no me lo han pedido explícitamente, pero
pero sí termina siendo, me he vuelto una persona muy cuidadosa con el lenguaje. Hay un par de colegas con los que trato de cuidarme mucho más que con otros, porque yo creo que una de las consecuencias del lenguaje inclusivo en la comunicación cotidiana es que ha satanizado el humor negro. Ahora se puede charlar menos a propósito de las desigualdades. Ahora el chiste no siempre es una opción a propósito, es decir, lo que ha hecho el lenguaje inclusivo es levantar unas alertas, como, espérate, ya no se puede hacer chistes sobre todo, ¿sí? Entonces eso sí ha implicado, al menos de mi parte, que piense muy bien en los contextos en los que los chistes pudieran aparecer, porque ya no es completamente bienvenido como lo fuese en otras épocas, y creo que eso es un botón de alerta que encendió el lenguaje inclusivo. Pues hasta el momento a mí nadie me ha pedido usar ese lenguaje, pero si me lo piden sí lo haría, porque es que uno trata a las personas como ellas quieren que lo traten, como ellas quieren ser tratadas, y también uno espera recibir un trato como uno quiere que lo traten. Es cuando uno dice como, ay no, yo quiero que usted me respete, entonces uno también respeta pues a la otra persona. Es que yo creo que esa es la malversación del lenguaje, el creer que obedece exclusivamente a una comunidad en particular. Miren, yo no leo el feminismo como un movimiento exclusivo de las mujeres o de la comunidad LGBTIQ+, sino como una responsabilidad global. Y eso implica que el lenguaje exclusivo también amerite una expansión global. Es decir, es que si lo hacemos, si el lenguaje incluyente remitiera a esa exclusividad, es como si estuviéramos recreando un clasismo a la inversa, un racismo a la inversa, una homofobia a la inversa, ¿cierto? Como que si esas formas de lenguaje son las correctas y solo lo pudieran utilizar las comunidades LGBTIQ+, entonces lo que estamos haciendo es invertir el orden de la jerarquía, pero recreando una jerarquía finalmente. Creo que eso puede ser igual de perverso. Entonces yo creo que no, que para lograr una forma horizontal del lenguaje, al menos el lenguaje inclusivo debería empezar a ser, yo no sé si reproducido casi que a diestra y siniestra, que tampoco creo que sea el modo, pero creo que todos sí deberíamos recrear una postura a propósito de, es decir, esto debería hablarse en todas las escuelas, en todas las universidades, en todos los ambientes laborales, ¿sí? Más allá de tu preferencia sexual, de tu orientación sexual, de cómo te autoidentificas en términos de género. Entonces es eso, garantizar la conversación y el abordaje horizontal del asunto, más allá de que eso pueda reproducir otras jerarquías tan maléficas como las que reproducen los modelos más machistas o los lenguajes más machistas. No, yo creo que no, pues, hombre, es la comunidad que más lo utiliza, ¿cierto? Pero es que yo vuelvo a decir, yo digo una cosa, yo pienso que el lenguaje, yo estoy en contra de la palabra inclusivo, como tal, yo estoy de acuerdo con que tenemos que respetar la diferencia. Y respetar la diferencia implica respetar todo lo que haya en el mundo, ¿cierto? Y las expresiones que quiere hacer la gente de su género, eso es respeto por la diferencia. Pero incluyente, decir la palabra incluyente para mí se convierte en excluyente para otros. Voy a poner un ejemplo, si vamos a utilizar la palabra incluyente para clasificar el lenguaje que tenemos que referirnos a la comunidad LGTBIQ+, yo creo que estamos siendo excluyentes con el resto de la población. Entonces yo creo que aquí no es un tema de incluir a una comunidad o de incluir a otra o reconocer unas diferencias, sino respetar la diferencia. Entonces yo creo que en sí ese lenguaje no se debería usar para nadie, ni siquiera para la comunidad LGTBIQ+, sino que si todos respetáramos la diferencia, deberíamos también respetar el uso del lenguaje que considero que es lo suficientemente incluyente y que no necesita ser cambiado.
Y no considero que el lenguaje sea algo exclusivo para la comunidad LGBTQ+, porque ellos hacen parte de la sociedad, o sea, no es que ellos estén por allá excluidos, entonces como ellos hacen parte de una comunidad, de una sociedad, obviamente eso sería para todos, no solo para ellos, que ellos son los que lo están implementando, los que tienen pues como más fuerza en este movimiento, sí, pero pues realmente no es algo exclusivo pues como de ellos. Entre los entrevistados se presentan diferencias radicales y mínimas. Algunas ideas llegan a tener un punto de conexión, lo cual muestra que entre la diferencia hay un punto de contacto. Sea aceptado o rechazado, no hay forma de negar que este movimiento ha creado un gran impacto en la sociedad y demostró que pelear pacíficamente por lo que se desea hace posible lo imposible. Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas, podemos observar que cada uno de ellos posee puntos de vista muy marcados y diferentes. Si bien el lenguaje no es incluido al 100% de las personas, este no es normalizado. Como decían los entrevistados, todo es un proceso. Es importante destacar que el uso de este lenguaje genera debates y opiniones diversas. Algunas personas lo ven como una herramienta para promover la igualdad y la justicia social, mientras que otras consideran que puede dificultar la comunicación o violar las normas gramaticales establecidas. A pesar de sus esfuerzos, aún parte de la sociedad no reconoce ni valida ese movimiento. Por eso, la comunidad LGBTIQ+, seguirá luchando hasta conseguir que sea respetada y aceptada, hasta que sus derechos de expresarse sean realmente aceptados. Para la Universidad Pontificia Bolivariana es importante que todos sus estudiantes se sientan a gusto dentro de la institución, puesto que ellos pasan la mayor parte del tiempo en dicho lugar. Por esto, la universidad promueve el uso del lenguaje inclusivo, aceptando las diferencias e ideologías de sus estudiantes. Durante este estudio y la información consultada tanto de los archivos presentados por el docente como por internet, se evidenció que el lenguaje evoluciona con el tiempo y refleja los cambios sociales y culturales. Se argumenta que el lenguaje inclusivo es una manifestación de la evolución lingüística y que es necesario adaptarse a las nuevas realidades y comprensiones de género y diversidad. Se promueve la idea de que el lenguaje debe ser flexible y receptivo a los cambios sociales. Hasta el día de hoy, el lenguaje inclusivo sigue siendo objeto de discusión y reflexión en diferentes ámbitos.